Entonces, chicos, ¿qué tal? Buenos días. El tema de esta semana corresponde a lo que es ángulos entre rectas paralelas y una secante. Vamos a ver, en este caso, siempre que vamos a tener dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Tenemos L1 paralelo a L2, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar qué cosa, primeramente los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son aquellos ángulos correspondientes? Son aquellos que en este caso van a estar definidos por una secante y se van a encontrar, miren, se lo voy a mostrar de esta manera, se van a encontrar mirando en la misma dirección. Pero uno va a estar por encima de la recta L1 y el otro va a estar por encima de la recta L2. Entonces, cuando ocurre esto, vamos a tener que los dos ángulos van a tener la misma medida. Alfa va a ser igual a beta, chicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos ángulos conjugados internos. ¿Cuándo ocurre esto, profesor? En este caso, cuando tenemos dos rectas paralelas, una secante, los ángulos se van a encontrar en la parte interior de las dos rectas paralelas. Ahora, el detalle acá es lo que cuenta, miren, los dos van a mirar hacia el mismo lado, hacia el mismo sentido. Entonces, si se encuentran entre las dos rectas paralelas, obviamente cruzado por la recta secante, estos ángulos van a ser conjugados, internos porque se encuentran adentro. Ahora, como dato, chicos, va a formar la famosa letra C, miren. Cuando forma una letra C, ya sea mirando hacia la derecha o mirando hacia la izquierda, vamos a encontrar que estos van a ser ángulos conjugados. ¿Y qué ocurre en el caso de los ángulos conjugados? La suma de ambos va a ser 180 grados, chicos. Repito nuevamente, en los ángulos conjugados, la suma de estos dos ángulos va a ser 180 grados. Vamos. Tenemos los ángulos alternos. ¿Cuándo, profesor, dos ángulos son alternos? Cuando ocurre algo similar a los ángulos conjugados, pero en el caso, a diferencia del caso anterior, uno va a mirar hacia un lado y el otro va a mirar hacia otro lado. Entonces van a formar la famosa letra Z. ¿Cómo, profesor? De esta manera. La letra Z. Ya sea la letra Z mirando hacia la izquierda o mirando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Cuando ocurre esto, estos ángulos van a ser ángulos alternos, chicos. ¿De acuerdo? Ángulos alternos. Uno mirando hacia la izquierda y otro mirando hacia la derecha. ¿Qué ocurre cuando los ángulos son alternos? En este caso, los ángulos van a ser iguales. Alfa va a ser igual a beta. Bien, chicos. Vamos a las propiedades ahora. ¿Qué dice? Si L1 es paralelo a L2, en este caso, miren, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un grupo de ángulos, miren, ya sea varias rectas secantes que lo corten en este caso. El par de ángulos que se forman en la parte de arriba y en la parte de abajo que miran hacia un lado, va a ser igual a la suma del otro ángulo, pero que mira hacia el otro lado, hacia el lado opuesto. Ya sea dos hacia la izquierda, uno hacia la derecha, o uno hacia la izquierda y dos hacia la derecha. ¿Qué se va a cumplir en este caso? Que este ángulo X va a ser la suma de los otros dos ángulos, chicos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La famosa ley del serrucho, ¿de acuerdo? Cuando tenemos ángulos que miran hacia un lado y tenemos varias secantes, ¿sí? Formando una especie de serrucho en este caso, todos los ángulos que miran hacia un lado, en este caso, por ejemplo, X, Y, Z, que miran hacia la izquierda, la suma de esos ángulos va a ser igual a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. En este caso, M y N. Se cumple qué cosa, que M más N va a ser igual a X más Y más Z. Un detalle a tener en cuenta, chicos, es que recordemos lo que era la definición de los ángulos opuestos por el vértice. Cuando tenemos dos ángulos, en este caso, tenemos este vértice, el que se encuentra en el medio, ponemos que el vértice es el inicio de un ángulo, llamémosle este vértice O. Vamos a tener ángulos opuestos por el vértice de la siguiente manera. Acá tenemos un ángulo y acá tenemos otro ángulo. Recordemos que, digamos, este ángulo vale A, este ángulo también va a valer A, ¿de acuerdo, chicos? ¿Por qué les hago mención a esto? Porque muchas veces, en algunos gráficos, vamos a tener que hacer uso de los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Para la cual voy a necesitar que en este caso tengan buena definición, en este caso, de lo que viene a ser los ángulos opuestos por el. Muy bien, empezamos con la práctica dirigida. El primer problema nos dice calcular X y me dicen si L1 es paralelo a L2.
2. Muy bien. Acá vamos a hacer uso de lo que viene a ser, vamos a hacerle zoom, de lo que vienen a ser en este caso los ángulos opuestos por el vértice, lo que acabo de mencionar hace un momento. ¿Sí? Como profesor, acá vemos que este ángulo mide 50. Si este ángulo mide 50, el ángulo opuesto a su vértice, que en este caso viene a ser este de acá, también tendría que medir 50 grados. Entonces, este ángulo vamos a decir que mide 50 grados. Luego, tenemos lo siguiente. Tenemos que en este caso, estos dos ángulos, ¿cómo son? Están formando la famosa letra C, ¿de acuerdo? Los dos ángulos están mirando hacia el mismo sentido, hacia la derecha en este caso. Por lo tanto, vienen a ser ángulos conjugados. ¿Qué sucede cuando los ángulos son conjugados? Se dice que la suma tiene que ser ¿cuánto? 180 grados. Muy bien. Si suman 180 grados, quiere decir en este caso que, a ver, tenemos acá 50 más 30, 80. Más 2x igual a 180 grados. 2x va a ser igual a 180 grados menos 80. 2x sería igual a 100 grados. X valdría 50 grados. Muy bien. Segundo ejercicio. Me piden nuevamente calcular X. En este caso, miren, vamos a trabajar nuevamente los ángulos opuestos por el vértice. Pero, voy a hacer un pequeño zoom. En este caso voy a utilizarlo dos veces. Como profesor, acá voy a tener ángulos opuestos por el vértice. Y acá también voy a tener ángulos opuestos por el vértice. Entonces, voy a tener que este ángulo de acá vale ¿cuánto entonces? Vale 3x. Si este vale 3x, también tiene que valer 3x, ¿sí o no? Si este vale 6x, este de acá también vale 6x. Muy bien. Entonces tengo, ahora sí, estos dos ángulos, ¿de acuerdo? Tenemos acá dos ángulos, en este caso, que serían, ¿de qué tipo? Serían del tipo conjugado, porque forman la famosa letra C. Profesor, pero esa C está mirando hacia otro lado. No hay problema, chicos. Dijimos que la C puede mirar hacia la derecha, como también puede mirar hacia la izquierda. Muy bien. Nuevamente, decimos que si dos ángulos son conjugados, tenemos que la suma de ambos tiene que dar, en este caso, 180 grados. Entonces tenemos 3x más 6x, 9x, es igual a 180 grados, y x valdría ¿cuánto? 180 entre 9, sería x igual a 20 grados. Muy bien, siguiente problema, me dicen calcular x si L1 es paralelo a L2. Si L1 es paralelo a L2, en este caso, tenemos, miren, estos ángulos que están acá, voy a trabajarlos como opuestos por el vértice nuevamente, miren. Si acá es 2x, este ángulo que es opuesto a su vértice también tiene que valer ¿cuánto? 2x. Y ocurre lo siguiente en este caso. Ocurre que se va a formar la famosa letra Z, profesor. Ah, muy bien, se va a formar la letra Z. Uno va a mirar hacia la izquierda y otro va a mirar hacia la derecha. ¿Qué se cumple en este caso? Con ángulos alternos. Estos ya no son ángulos conjugados, son ángulos alternos. Cuando los ángulos son alternos, se cumple que los ángulos son iguales, ¿de acuerdo? A diferencia de los ángulos conjugados, en este caso los ángulos alternos son iguales. Entonces tendría que 60 grados es igual a 2x, 2 pasa a dividir y me queda que x va a ser igual a 30 grados. Siguiente problema. Calcular x si L1 es paralelo a L2. Acá ocurre lo famoso, que en este caso que dijimos, el famoso serruchito. ¿Qué ocurre en el serruchito? Los ángulos que miran hacia un lado, la suma de esos ángulos va a ser igual a la suma de los ángulos que miran hacia el otro lado. En este caso tengo 40, 40 y 40 que miran hacia la izquierda. Y por otro lado tengo X y 50 que miran hacia la derecha. Entonces tendría 40 grados más 40 grados más 40 grados igual a X más 50 grados. 40 más 40 más 40, 120. Y esto va a ser igual a X más 50, ¿sí o no? 50 para restar, tendría que 70 grados va a ser igual a X, chicos. Muy bien, siguiente ejercicio. Me piden hallar X. Y en este caso, miren, tenemos ángulos opuestos por el vértice. Acá tengo 50 y acá también tengo, voy a tener ¿qué cosa? 50, ¿sí? 50 grados. Muy bien.
Ahora, tengo ángulos que miran hacia la izquierda y ángulos que miran hacia la derecha. En ese caso, los que miran hacia la derecha son X y 50 justamente. Y el otro ángulo que mira hacia la izquierda viene a ser el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué tendría acá? Que 90 grados es igual a la suma de X más 50 grados. 50 pasa a restar y me va a quedar que 40 grados es igual a X. Muy bien, nuevamente nos piden hallar X en el siguiente problema. Tenemos acá, miren, ángulos alternos. ¿Dónde, profesor? Miren acá, miren. Acá tengo la famosa Z. Ahora, profesor, ¿dónde están los ángulos alternos? Acá estaría uno, mirando hacia la izquierda, y este de acá, que está de manera tácita e implícita, sería el otro ángulo alterno, que está mirando hacia la derecha. Entonces llamemos este ángulo, llamémoslo A, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener por ángulos alternos? Que 65 grados va a ser igual a A en este caso. Muy bien. Entonces, A vale 65 grados, pero, un detalle acá es importante, que este ángulo que está acá es un ángulo recto. Y este ángulo recto, ¿qué cosa viene a ser? Viene en este caso a ser la suma justamente del ángulo A más el ángulo X. Ah, ya, profesor. Entonces 90 grados va a ser igual a A más X. ¿De acuerdo? Pero en este caso, A vale, ya sabemos cuánto, 65 grados. La incógnita sería X. 65 va a pasar a restar y me va a quedar que en este caso 25 grados va a ser igual al valor de X. A ver, el último ejercicio me dicen nuevamente calcular X. Ahora, en este caso voy a trabajar con ángulos conjugados. ¿Cómo, profesor? Acá tendría la famosa C, mira. Acá tengo un ángulo y acá tengo otro ángulo. Ah, ya, profesor, pero ¿cuánto vale todo este ángulo, profesor? ¿Cuánto vale todo este ángulo? Porque todo esto sería mi conjugado. Entonces, yo tengo acá que este ángulo vale 90 grados, porque es un ángulo recto, obviamente, y este ángulo vale 30 grados. Tengo 90, tengo 30, todo el ángulo entonces en conjunto valdría 120 grados. ¿Por qué 120 grados? Porque 90 más 30 me da 120 grados. Ah, ya, profesor. Entonces, mis conjugados serían 2x y 120 grados. Exacto. Entonces, por ángulos conjugados que tengo, que 2x más 120 grados, eso es 180 grados. 2x va a ser igual a 180 menos 120, eso sería 60, por lo tanto, x sería igual a 30 grados, chicos. Y colorín colorado, nuestra clase A